Imagina caminar por las calles de Londres o París hace apenas unos siglos. El aire no huele a pan recién horneado, sino a una mezcla asfixiante de descomposición y basura. La modernidad aún estaba lejos de llegar a nuestras casas. En aquel entonces, no existía el botón que hoy todos presionamos sin pensar. La gestión de los desechos humanos era un problema logístico que nadie quería resolver. Todo terminaba en la calle, directamente bajo nuestros pies. Los orinales eran la norma en cada habitación. Al amanecer, el grito de «agua va» servía como advertencia antes de lanzar el contenido por la ventana. La vía pública era, literalmente, una cloaca a cielo abierto. Las ciudades se convirtieron en caldos de cultivo perfectos para lo invisible. Sin alcantarillado, las bacterias campaban a sus anchas y la contaminación del agua potable era constante. La muerte acechaba en cada trago de agua. El cólera y la fiebre tifoidea no eran simples enfermedades, eran sentencias de muerte que barrían vecindarios enteros. Nadie entendía realmente por qué ocurría, hasta que la ciencia empezó a conectar los puntos entre suciedad y contagio. La vida urbana se había vuelto insostenible para el ser humano. La densidad de población crecía, pero nuestro sistema de gestión de residuos seguía atrapado en la Edad Media. Estábamos al borde de una catástrofe sanitaria global. Fue en este abismo de desesperación donde surgió la necesidad de una revolución. No se trataba solo de comodidad o higiene, sino de nuestra propia supervivencia. La historia del inodoro comienza, irónicamente, en el lugar más sucio posible. Tras dejar atrás las letrinas colectivas, el ser humano buscó mayor privacidad. Durante siglos, la solución fue la vasinilla, un recipiente de cerámica que terminaba vaciándose por la ventana. Era una práctica antihigiénica que convertía las calles en un foco constante de enfermedades. Pero el ingenio humano siempre encuentra formas de evolucionar. Civilizaciones antiguas como la del Valle del Indo ya diseñaban canales de drenaje hace miles de años. Aunque rudimentarios, estos sistemas demostraban que la evacuación de residuos era una prioridad para la salud pública. Damos un salto al siglo XVI, en la Inglaterra de la reina Isabel I. Aquí aparece un personaje inesperado, Sir John Harington, un cortesano con una mente brillante y algo excéntrica. Él estaba cansado de los olores insoportables de las vasinillas tradicionales. Harington no solo se quejó, sino que diseñó el Ajax, el primer inodoro con cisterna de la historia. El mecanismo era simple, una palanca que liberaba agua de un tanque elevado para arrastrar los desechos. Fue un prototipo revolucionario para su época. El propio Harington instaló uno en su casa y otro para la reina en el Palacio de Richmond. Sin embargo, su invención no fue bien recibida por la sociedad aristocrática de aquel entonces. Muchos consideraban su idea una excentricidad innecesaria y hasta vulgar. A pesar de su genialidad, el Ajax cayó en el olvido durante casi 200 años. La falta de alcantarillado moderno hacía que el sistema fuera poco práctico para las ciudades. El mundo aún no estaba listo para la comodidad que Harington había imaginado. Aún así, la semilla de la innovación había sido plantada. Harington demostró que el agua podía ser la clave para una higiene superior. Su diseño sentó las bases conceptuales de lo que, siglos después, transformaría la vida urbana para siempre. A mediados del siglo XVIII, el inodoro era una idea prometedora, pero con un defecto fatal. Los diseños de la época eran simples tuberías directas al pozo ciego. El resultado era una pesadilla olfativa que regresaba directamente al baño. El problema no era solo el mal olor, sino los gases tóxicos que escapaban de las cloacas. La gente temía que estos vapores fueran los causantes de enfermedades mortales. Se necesitaba una barrera física que detuviera el aire sin bloquear el paso de los desechos. En 1775, un relojero e inventor escocés llamado Alexander Cummings cambiaría el curso de la historia. Su genialidad no estuvo en el inodoro en sí, sino en una pequeña curva en el tubo de desagüe. Había nacido el sifón en S. La magia de este diseño es tan simple como efectiva. Al tirar de la cadena, el agua que baja queda atrapada en esa pequeña curvatura inferior. Esa reserva de agua funciona como un tapón hermético contra los gases. Gracias a este sello, los gases pestilentes de las alcantarillas no pueden subir hacia la superficie.
La casa finalmente estaba protegida de la insalubridad del exterior. Fue, literalmente, la invención que permitió que el inodoro entrara al hogar. Cummings patentó su diseño y el mundo higiénico dio un salto cuántico. Sin embargo, en aquel entonces, el sistema de alcantarillado público aún era primitivo. El inodoro estaba listo, pero la ciudad aún debía ponerse al día. Con el sifón en ese, la plomería se convirtió en una ciencia de precisión. Ya no se trataba solo de deshacerse de los residuos, sino de mantener un ambiente sano. El inodoro moderno, tal como lo conocemos, comenzaba a tomar forma. A mediados del siglo XIX, Londres era la ciudad más rica del mundo, pero escondía un secreto pútrido. La invención del inodoro de descarga había saturado los pozos ciegos, obligando a verter toneladas de desechos directamente al río Támesis. El progreso tecnológico se convirtió en una trampa mortal. Llegó el verano de 1858 y el calor fue implacable. El Támesis, convertido en una cloaca a cielo abierto, comenzó a fermentar bajo el sol. Así nació, el Gran Hedor, un episodio que paralizó la vida cotidiana de la capital británica. El olor era tan insoportable que las cortinas del Parlamento fueron empapadas en cloruro de calcio para mitigar el hedor. Los diputados apenas podían debatir, cubriéndose la nariz con pañuelos. La crisis había llegado finalmente al corazón del poder. La ciencia de la época, sin embargo, estaba confundida. Se creía firmemente en la teoría del miasma, que sostenía que las enfermedades se transmitían por el mal olor. Aunque la causa real eran las bacterias, el miedo al hedor fue el motor necesario para el cambio. Ante la parálisis, el gobierno otorgó poderes extraordinarios al ingeniero Joseph Bazalgette. Su misión era titánica: rediseñar por completo el sistema de alcantarillado de Londres. Era la primera vez que se abordaba la salud pública con una escala de ingeniería masiva. Bazalgette no solo construyó túneles, creó una red de ladrillos y cemento que cambiaría la medicina para siempre. Instaló cientos de kilómetros de colectores que interceptaban los desechos antes de llegar al río. Londres finalmente estaba siendo limpiada desde sus entrañas. El éxito fue rotundo y el cólera, que antes diezmaba a la población, empezó a retroceder. El Gran Hedor no fue solo un desastre ambiental, sino el catalizador de la infraestructura moderna. La plomería ya no era un lujo, sino el pilar fundamental de la civilización urbana. A menudo escuchamos que Thomas Krappe inventó el inodoro. Esto es un mito popular, pero la realidad es mucho más fascinante. Fue un brillante empresario que supo ver el potencial de esta tecnología. Él no fue el creador, sino el gran estandarizador del confort moderno. Krappe se estableció en Londres durante el auge de la era victoriana. Mientras otros veían la plomería como un tema tabú, él la convirtió en una experiencia de lujo. Su tienda en Chelsea se convirtió en la primera sala de exposición de sanitarios del mundo. Su genio residía en el marketing y en la mejora técnica de los sistemas existentes. Introdujo el sifón moderno y perfeccionó las válvulas de descarga, eliminando las fugas de gas y olores que atormentaban a los hogares de la época. Gracias a su labor, el inodoro dejó de ser una rareza exclusiva para la aristocracia. Krappe democratizó el acceso a la higiene, ofreciendo modelos fiables y duraderos para la creciente clase media urbana que buscaba modernizar sus hogares. No es casualidad que su nombre quedara ligado para siempre al objeto. Su marca estaba grabada en cada pieza de cerámica y tanque de agua, convirtiéndose en un sello de calidad que garantizaba salud y dignidad frente a las epidemias del siglo XIX. Al final, Krappe no cambió la ingeniería básica, pero sí cambió la vida cotidiana. Convirtió un sistema complejo en algo práctico y accesible, sentando las bases de lo que hoy consideramos un derecho básico en cualquier vivienda del siglo XXI. A mediados del siglo XIX, las ciudades europeas eran trampas mortales. El hacinamiento y la falta de saneamiento convertían las calles en caldos de cultivo para enfermedades invisibles. La muerte acechaba en cada esquina, esperando el contacto con el agua contaminada. El cólera se convirtió en el enemigo público número 1. Esta bacteria, transmitida a través de aguas residuales, provocaba deshidratación severa y un colapso en cuestión de horas. La población vivía aterrorizada ante brotes que diezmaban barrios enteros sin previo aviso. La llegada del inodoro con descarga no fue solo un lujo de diseño, fue una barrera sanitaria.
Al separar los desechos humanos del agua de consumo, se rompió la cadena de transmisión. Fue, posiblemente, el invento médico más eficaz de la historia moderna. La fiebre tifoidea también comenzó a retroceder drásticamente. A medida que las alcantarillas cerradas sustituyeron a los pozos ciegos, el agua potable se mantuvo limpia. La higiene dejó de ser una opción personal para convertirse en un sistema de supervivencia colectiva. Las estadísticas no mienten, la esperanza de vida se disparó en pocas décadas. La reducción de la mortalidad infantil es el testimonio más claro de este progreso silencioso. Menos contacto con desechos significó, literalmente, millones de vidas salvadas año tras año. Hoy damos por sentado el acto de tirar de la cadena, pero es un privilegio que cambió nuestra biología. Hemos olvidado lo que significa vivir bajo la sombra constante de la epidemia. El inodoro es el héroe anónimo que nos regaló nuestro presente. Hemos recorrido siglos de evolución, pero el trono moderno enfrenta una crisis existencial. Seguimos usando agua potable, un recurso cada vez más escaso, para transportar nuestros desechos. Es una paradoja insostenible que el siglo XXI debe resolver con urgencia. El modelo actual de alcantarillado consume miles de litros diarios por persona. En un mundo con sequías crecientes, tirar de la cadena es un lujo que no podemos permitirnos. La plomería debe reinventarse para dejar de ser una amenaza ecológica. Aquí es donde entra la innovación radical, los inodoros de compostaje y sistemas de vacío. Estas tecnologías separan los residuos en la fuente, evitando el uso masivo de agua. Lo que antes era basura, ahora se transforma en abono o energía. Incluso las grandes empresas están experimentando con sistemas de filtración de ciclo cerrado. Imagina un baño que recicla su propia agua tras cada uso, eliminando la necesidad de una conexión constante a la red. Es el fin de la dependencia del alcantarillado tradicional. Pero el desafío no es solo técnico, sino global. Más de 2.000 millones de personas carecen de saneamiento básico, una tragedia humana que sigue costando vidas. La solución debe ser económica, escalable y capaz de llegar a los rincones más olvidados del planeta. El inodoro del futuro será un aliado de nuestra salud, analizando biomarcadores en tiempo real para prevenir enfermedades. Dejaremos de ver al trono como un simple mueble y lo veremos como un centro de diagnóstico preventivo. La revolución sanitaria apenas está comenzando. Al final, nuestra historia con el inodoro es la historia de nuestra propia civilización. Hemos pasado de la supervivencia básica a la sofisticación tecnológica, buscando siempre la dignidad y la higiene. El futuro del trono es, en esencia, un futuro más limpio para todos.